Hola amigos, en esta oportunidad vamos a exponer acerca de los sistemas de control en su primera parte y va dedicada a toda la audiencia, en especial a los estudiantes a los cuales asesoro en su proyecto sociotecnológico. Con esta clase pretendo que diferencien entre los siguientes puntos a desarrollar en su proyecto: diagrama de bloque, diagrama ISA y diagrama PID. Son conceptos muy distintos y puedan diseñar un diagrama de bloque, un diagrama ISA y un diagrama PID en sus respectivos proyectos sociotecnológicos, que es lo equivalente a la tesis, para poder optar al acto de grado, de acuerdo al sistema de control que van a aplicar. En esta primera ponencia vamos a tratar acerca del diagrama de bloque. Y la agenda es la siguiente: conceptos generales. Segundo punto a desarrollar: tipo de control. Tercero, componentes básicos de un sistema de control. Cuarto, un ejemplo de la vida cotidiana. Quinto, diagrama de bloque de un sistema de control. Sexto, ejemplos de diseño de diagrama de bloque para sistemas de control. Antes de analizar los sistemas de control, vamos a definir ciertos términos básicos. Concepto de planta. Una planta puede ser una parte de un equipo o tal vez un conjunto de elementos de una máquina que funcionan juntos y cuyo objetivo es efectuar una operación particular. Ejemplo, están los dispositivos mecánicos, un horno de calefacción, un reactor químico, una nave espacial, plantas eléctricas, de gas, química, hidroeléctrica, energía nuclear, de fabricación, entre otros. En la imagen podemos visualizar una planta de hidrocarburos. Sistemas. Es una combinación de componentes que actúan juntos y realizan un objetivo determinado. Poseen características propias que lo definen, que pueden ser constantes, parámetros del sistema, y cambiantes en el tiempo, variables del sistema, las cuales permiten determinar su comportamiento. Concepto de proceso. ¿Qué es un proceso? Conjunto de fases consecutivas en un fenómeno natural, en un área o en una actividad, que tiene cambios de estado de acuerdo a condiciones dadas. Ejemplo de ello están los procesos eléctricos, los procesos mecánicos, los procesos de manufactura, los procesos de alimentos, de energía, hidrocarburos, transporte, comunicación, entre otros. Aquí visualizamos un proceso de manufactura. Se recibe desde la materia prima hasta llegar a un producto tecnológico o un producto final. Concepto de control. ¿Qué es control? Es una estrategia que verifica lo que ocurre, la realidad, con respecto a lo que debería ocurrir, el objetivo, lo que deseamos, y de no existir concordancia, se toman acciones para corregir la diferencia. Es claro recordar
algunas estrategias de control. Hay estrategia on-off, cama partida, de relación, selectiva, PID, entre otras. ¿Qué es perturbación? Una perturbación es una señal que tiende a afectar negativamente el valor de la salida de un sistema. Si la perturbación se genera dentro del sistema, se denomina interna, mientras que una perturbación externa se genera fuera del sistema y es una entrada. Para facilitar los modelados, los matemáticos e ingenieros han modelado algunas perturbaciones matemáticamente, como perturbación escalón, de rampa, parabólica, que son no deseadas. Sistema de control. Visto lo anterior, vamos a tratar de definir sistema de control. Son sistemas que permiten que los procesos se ejecuten bajo ciertas condiciones, corrigiendo desviaciones a través de parámetros establecidos como referencia y aplicando diversos métodos y acciones de regulación para garantizar las condiciones deseadas. Cuando me hablan aquí de métodos de regulación, recuerdan proporcional, proporcional más integral, y PID, proporcional más integral más derivativo. Y sistema de control automático es una interconexión de elementos que forman una configuración denominada sistema, de tal manera que el arreglo resultante es capaz de controlarse por sí mismo. Visualizamos aquí en este ejemplo control de nivel de un tanque, un sistema de control. Tenemos el tanque, tenemos un transmisor que a través de su elemento primario de medición mide el nivel real del tanque. Tenemos este controlador en la cual tiene su set point o valor deseado, y de acuerdo a la medición y a la comparación del valor real con el valor deseado, y de existir una desviación, envía una acción correctiva a través del elemento final de control, que en este caso es la válvula. Tipos de sistema de control. Hay el de lazo abierto. La salida no tiene efecto sobre el sistema. Por ejemplo, los tostadores de pan, los hornos de microondas y los semáforos convencionales. Este es un ejemplo de una estructura en lazo abierto. Tenemos el sistema o control de mando, el sistema del actuador, la planta o proceso industrial y registro de indicación. En la tostadora de pan se calienta, pero no hay una retroalimentación que diga que el pan llegó al estado deseado, sino que el tiempo, el temporizador se encarga de tostar el pan. Lazo cerrado es aquel sistema en el cual la acción de control depende de la salida. Ejemplo, el control de temperatura de una habitación por medio de un termostato. Tenemos aquí el lado cerrado, tenemos el cuarto, la temperatura del cuarto, tenemos el termostato,
como elemento final de control, tenemos el sensor. Constantemente hay una temperatura ideal que el usuario requiere o desea que esté el cuarto. Mediante este comparador, valga la redundancia, compara el valor real con el valor requerido o el set point o el valor deseado. Y de existir una desviación, energiza o desenergiza el termostato hasta llegar a la temperatura deseada. Ahora, visto todo esto, vamos entonces a visualizar los componentes básicos de un sistema de control clásico. Tenemos primeramente la planta. Se llama planta, proceso. Es el objeto que se quiere controlar. Tenemos el controlador. El controlador es el instrumento, ¿verdad?, en la cual yo fijo el set point o el valor deseado. El transmisor, que a través de su elemento primero de medición me mide la variable directamente. Se diría que es el chismoso del lazo de control. Y por eso es que es un lazo cerrado. La salida tiene que ver con la toma de decisiones aquí en la entrada. Él compara constantemente el valor deseado y el valor real. Y al no coincidir, a través de su actuador, aplica una acción correctiva. Ahora, componente básico de un sistema de control. La planta es el objeto o elemento a regular, es decir, dónde se darán los cambios. Variable controlada, variable a mantener dentro de ciertas condiciones. Variable manipulada, variable modificada intencionalmente para influir en la variable controlada. Valor deseado, valor de referencia al cual se quiere llevar la variable controlada. Variable de perturbación, variable que produce desviación entre la variable controlada y el valor deseado. Elemento primero de medición, dispositivo que está en contacto directo con la variable. Y controlador, el elemento del sistema de control que lleva a cabo las funciones de comparar, elaborar y enviar la señal de control. Hay un ejemplo de la vida cotidiana que me gustaría desarrollar. Por ejemplo, cuando en este caso tenemos, por ejemplo, a una persona, puede ser un hombre o una mujer, que se quiere dar un baño, que cuente con un sistema de enfriamiento y calentamiento del agua regulada por dos grifos. Una para regular el agua caliente y el otra para regular el agua fría. En este ejemplo, se trata de mantener la temperatura en un cierto valor agradable, según el deseo de la persona durante todo el baño. Para llegar a efectuar su baño dentro de los límites de temperatura por él aceptado, se requieren las siguientes operaciones. Primero, medir, es decir, conocer la magnitud o valor de la variable en consideración. Segundo, según el valor que el individuo crea óptimo, debe ajustar el grifo de agua caliente o de agua fría hasta que la sensación de temperatura transmitida al cerebro por los nervios
sea comparada con temperatura deseada. Para esta operación necesita comparar, ¿correcto? Y ejecutar según esta comparación, es decir, ordenar a la mano, por ejemplo, girar el grifo hacia la derecha o izquierda. Una vez obtenido el valor deseado de temperatura, pregunto, ¿no habrá más problema? La respuesta es negativa. ¿Por qué? Porque durante el baño tendrá que ajustar continuamente el grifo para obtener el valor de temperatura deseado. Antes de seguir con nuestro ejemplo, vamos entonces a visualizar un diagrama de bloque. Pero antes, ¿cómo creerán ustedes que es ese diagrama de bloque? Creo la expectativa para que se imaginen y vayan comprendiendo poco a poco de cómo dibujar ese diagrama de bloque con un ejemplo que todos nosotros todos los días lo practicamos. Uno una vez al día, otro varias veces al día. Sería así. Tenemos entonces este diagrama de bloque. Nuestra planta es la regadera de lluvia. Ahí nosotros vamos a medir temperatura real. Ahí está saliendo la temperatura real. Tiene nuestros elementos final de control, el cerebro. Por excelencia y gracias a nuestro Dios, es un controlador lógico programable, el más exacto de todos. Los actuadores son dos, la mano y el grifo. Nuestros sensores, el ojo, el cerebro a través de sus nervios. Las manos, faltó aquí las manos. Y aquí se compara la temperatura deseada. Entonces, la persona se está bañando, está comparando constantemente a través, aquí me disculpan, es de la mano y de los nervios transmitidos al cerebro, la temperatura deseada, y de existir una desviación, el cerebro envía unos impulsos eléctricos a través de la mano, derecha o izquierda, a cerrar cualquiera de los dos grifos que corresponden al caudal de agua caliente o al caudal de agua fría, para que salga la temperatura que deseemos durante todo el baño. Ok, seguimos entonces con las perturbaciones. ¿Qué pasa si, en este caso, si es un hombre, si su esposa abrió o cerró grifo de agua fría o caliente en la cocina? Produjo una variación de presión en la línea o en la tubería y por ende en el caudal. Y por lo tanto, la temperatura de la lluvia del agua varía. Otro aspecto es si el calentador no es suficiente o no es eficiente al 100%, suministrará más o menos calor, suministrará más o menos calor al agua. Por lo tanto, todas estas variaciones indeseadas que afectan los ajustes originales son perturbaciones que el hombre tendrá que eliminar mediante una medición continua y ajuste continuo de los caudales de agua fría y caliente para así mantener la temperatura deseada. Es decir, que el individuo elimina los efectos de las perturbaciones mediante la manipulación
de otra variable que no es temperatura. Pregunta, ¿cuál variable está manipulando que no es temperatura? El caudal. Lo que está haciendo es mantener constante el valor de la variable de interés en el transcurso del tiempo. Seguidamente explicaremos un diagrama de bloque. ¿O qué son diagramas de bloque? De un sistema de control. Son representaciones gráficas utilizadas para expresar a través de bloques las conexiones funcionales de los elementos del sistema de control. Los elementos utilizados para construir los diagramas de bloques son los siguientes. La flecha. ¿Qué son las flechas? Representan las variables controladas y no controladas. Los bloques representan los elementos de control, tales como medidores, controladores, procesos y demás dispositivos, actuadores, comparadores. Comparadores. Compara las señales del sistema, dando como resultado la adición o diferencia de señales. También se le dice punto de suma o diferencia. Aquí tenemos el siguiente ejemplo de un diagrama de bloque de un sistema de control. Así se dibuja, muchachos, o amigos, o público en general. Tenemos el proceso, que es un objeto en el cual se desea implementar el control. La variable controlada es la variable que realmente existe en el proceso que se va a controlar. Variable de referencia, valor deseado para la variable a controlar. Medidor o comparador. Este circulito se denota como comparador. Mide el valor real de la variable controlada. Controlador. Ejecuta el método y algoritmo para controlar. El actuador. Realiza la acción directa sobre el proceso. Error. Es la diferencia entre el valor real y el valor deseado de la variable controlada. Señal de regulación. Salida del controlador. Señal regulada. Salida del actuador. Señal de perturbación. Variables no controladas que afectan el proceso. Y señal de medida. Salida del medidor. Esto es un lazo cerrado, un bloque de un sistema de control cerrado, porque tiene una retroalimentación. Un ejemplo, por ejemplo, si nos piden diseñar o dibujar un diagrama de bloque de un contenedor con flujo constante de agua, como se muestra en la figura, que va a ser regulado de tal forma que la temperatura de salida del agua esté 2 para que se mantenga constante. Hay que tomar en cuenta que la temperatura ambiente esté 1. Voy a dar 5 segundos para que dibujen más o menos cómo creería que sería un diagrama de bloque y así aprendan. Nos muestran este diagrama, este dibujo, y tenemos que hacer un diagrama de bloque tomando en cuenta todo lo anteriormente visto. ¿Cómo sería? Bueno, de la siguiente manera. Tenemos el proceso, que es el contenedor. Tenemos un transmisor de temperatura que iría abajo, porque es de medición, el bloque de medición. El controlador, en el cual tiene la temperatura deseada.
Agregamos una resistencia de calentamiento, un elemento final de control. Tenemos la temperatura de referencia, tenemos la señal de error que me resta la temperatura de referencia en la temperatura del contenedor. Tenemos el comparador, tenemos también una perturbación. La perturbación, ¿cuál sería ustedes que creen que sería? La temperatura del ambiente, ¿verdad? Que puede variar y afecta considerablemente a la temperatura interna del contenedor. Aquí vemos reflejado entonces un diagrama de bloque. Así es como se diseña y así es como se dibuja. Bueno, en el siguiente ejemplo, diseñar un diagrama de bloque que muestre el sistema de control para los procesos de control de nivel con y sin flotador, identificando los 4 elementos básicos de control y las variables principales: referencia, la controlada, los disturbios, las perturbaciones, así como el tipo de control. Tenemos este caso. Lazo cerrado automático y sin flotador, control manual a lazo cerrado. Este ejemplo se lo dejo para que me lo expliquen a través de comentarios y de esta manera practiquen, ¿no?, estos conceptos. Otra cosa, ¿cómo yo convertiría los ejemplos del sistema de control de lazo abierto, como la tostadora de pan, los semáforos convencionales, en lazo cerrado, o el sistema de control de lazo cerrado? Me gustaría que me lo comentaran en comentarios. Ok. Bueno, muchas gracias. No te olvides de suscribirte. Cualquier duda o aporte, escríbelo en comentarios. Y hasta la próxima clase. Profesor Josué López.